las variables aleatorias discretas unidimensionales, ¿sí? Eh, a ver, ¿qué es una variable aleatoria? Dice, una variable aleatoria consiste en un experimento con una medida de probabilidad P definida en un espacio muestral y una función que asigna un número real a cada resultado en la muestra, en el espacio muestral del experimento. Perdón, esta es la traducción. PMF o función de probabilidad o función de distribución de masa de probabilidad es lo más usual que se le llame función de probabilidad. ¿Qué es? No es más que una función P de X, donde X denota la variable aleatoria y X minúscula el valor que toma la variable aleatoria. En el caso de las variables aleatorias discretas se opta por esta notación, ¿sí? De los corchetes, en mayúscula la variable aleatoria igual a la muestra, ¿no? Al elemento que se quiere evaluar. Acá tenemos una muestra de lo que es la función de distribución, tal vez. ¿Qué características tiene esta función? Al igual, es una función que representa la probabilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá esta función que tenemos dice que R va a valer 0. Eh, la probabilidad de que R valga 0, perdón, es un cuarto, y la probabilidad de que R valga 2 es 3 cuartos, ¿no? Y eso se representa así de esta forma. Porque es una variable aleatoria discreta, ¿no? Recordemos eso, tiene valores en puntos definidos, ¿no? No es continua, es discreta. Por otro lado tenemos la función de distribución acumulada. ¿Qué características tiene esta función? Si se dan cuenta, lo único que hace es evaluar la variable aleatoria en un rango, es decir, desde hasta un valor, desde un punto dado menor a ese, ¿sí? Acumula, como su nombre bien lo dice. Por ejemplo, para este mismo ejemplo, ¿qué vamos a tener? Por ejemplo, la función de distribución acumulada de R es igual a 0 cuando R es menor que el valor mínimo. El valor mínimo que puede tomar R es 0, ¿no? Entonces, antes de que ocurra el valor 0, es improbable, la probabilidad es 0 de que acumule algún valor de probabilidad, ¿no? No hay nada antes de 0 para este ejemplo, ¿no? Obviamente para esta función de distribución que estamos mostrando acá. En realidad que el valor mínimo, no hay nada, es 0. Por otro lado, mientras R esté entre 0 y 2, y eso es correcto porque hasta que llega a 0 y es también menor que 2, antes de llegar a 2, solo ha acumulado un cuarto, ¿no? Solo ha acumulado un cuarto. Y eh, cuando R es mayor o igual a 2, ya hemos pasado tanto por todos los valores menores que 0, por 0, por 1, por 2, que es ahí donde están todas las muestras, ¿no? Entonces, como podemos ver acá es una distribución, una gráfica escalonada prácticamente, donde la distribución toma el primer valor, en realidad es ir sumando, si se dan cuenta, hasta 0 no se acumula nada, ¿no? Entre 0 y hasta valores menores que 2 se acumula un cuarto y se queda ahí, se queda en un cuarto. Si queremos pasar de 2, tenemos que sumarle el valor de la probabilidad de que nos dé 2 en el experimento, que es 3 cuartos, ¿no? Entonces ahí teníamos un cuarto más 3 cuartos, 1, ¿no? Algunas cosas más que podemos decir de esta función de distribución acumulada. Dice, yendo de izquierda a derecha en el eje X, la función de distribución acumulada de X comienza en 0 y termina en 1. Esa es una regla que se tiene que cumplir sí o sí. Si una función de distribución acumulada no comienza en 0 y no termina en 1, está mal nuestra función, no es correcta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, habíamos dicho, ¿no?, que la suma de todas las probabilidades tiene que dar igual a 1 y eso se tiene que cumplir también en este punto. Entonces, tiene sentido, ¿no? Porque si acumulamos todos los valores, todas las probabilidades de los eventos o sucesos, tiene que dar 1, ¿no? No puede dar más. Por otro lado, ¿qué otra característica? El producto de los teoremas, igual que tiene esta función de distribución, dice, la función de distribución acumulada nunca disminuye a medida que va de izquierda a derecha, es decir, que es una función creciente, siempre es creciente, no puede decrecer. Por otro lado, dice, para una variable aleatoria discreta X, hay un salto o discontinuidad en cada valor X sub I que pertenece al espacio muestral de X. La altura del salto en XY es igual al valor de la probabilidad en ese punto. Y es lo que les decía, ¿no? Esta discontinuidad no es más que este segmento discontinuado es la probabilidad, ¿no? Aquí habíamos mostrado que era 3 cuartos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dice, entre saltos, la gráfica de la función de distribución acumulada
de la variable aleatoria X es una línea horizontal. Si se dan cuenta, hasta el siguiente intervalo se mantiene en un valor constante. En el siguiente salto, en el siguiente intervalo, también se mantienen en un valor constante, ¿no? Otra fórmula, si queremos verlo, otro teorema en realidad, que es útil para la función de distribución acumulada es el siguiente, que la probabilidad de la variable aleatoria X en un intervalo desde B hasta A no es más que la función de probabilidad, perdón, la función de distribución de probabilidad acumulada evaluada en el límite superior menos la función de distribución acumulada evaluada en el límite inferior. Ojo, cuando nosotros tratamos con variables aleatorias discretas, hay que tener mucho cuidado cuando vemos los límites, ¿sí? Cuando vemos los límites de que si es acotado, perdón, si es acotado o no acotado, tal vez en las variables aleatorias continuas, sí, algunas veces sí hacemos caso omiso de las consideraciones que habría que tomar, ¿no? Pero en el caso de las variables aleatorias discretas sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si nosotros hablamos, por ejemplo, en el intervalo desde r menor que 2 hasta mayor o igual que 0, estamos tomando en cuenta solo los términos que son 0 y 1, ¿no? No va a ser lo mismo que nosotros hablemos de que sea en el intervalo acotado entre 2 y 0, que vendría a ser los elementos 0, 1 y 2, ¿no? Nada más eso, tomen en cuenta esa consideración para la función de distribución acumulada, ¿sí? O bueno, en realidad para todo cuando siempre trabajemos con variables discretas, tomen en cuenta esa consideración. Por otro lado, vamos a hablar de promedios también, ¿sí? Eh, Estos son referenciales, tal vez no los vamos a tomar mucho en cuenta, se utilizan más en estadística, tal vez. Lo que es la moda es el elemento con mayor frecuencia. En un espacio muestral, el elemento que aparece la mayor cantidad de veces, ¿no? Esa es la moda. La mediana, ¿qué es? Es el valor medio de un conjunto de datos ordenados, es decir, tenemos un límite inferior, un límite superior, la mitad, esa es la mediana. Por otro lado, tenemos la esperanza. Ojo, este sí es un dato que nos interesa. ¿Por qué? Porque, a ver, leeremos, dice, el valor esperado representa la cantidad promedio que se espera como resultado de un experimento aleatorio, cuando la probabilidad de cada suceso se mantiene constante y el experimento se repite un elevado número de veces. Es decir, ¿qué va a representar la esperanza? Eh, nos da un pantallazo de que, por ejemplo, si nosotros lanzaríamos 1 millón de veces un dado, por así decirlo, en realidad la esperanza del experimento del dado es un sexto por un sexto por la sumatoria desde 1 hasta 6. Creo que es 3.5 si mal no recuerdo. Ese no es un valor que está comprendido en el intervalo, ¿no? Se podría asumir como 3 o 4, dependiendo de qué forma se lo quiera interpretar. Entonces, eh, ¿qué va a ocurrir? Supuestamente, según la esperanza, el hecho de que tú lances un dado, si lanzas, por ejemplo, 1 millón de veces, de ese 1 millón, la mayor probabilidad de que te dé 3 o 4, o de que te dé 3 o 4 va a estar concentrado ahí, ¿sí? Va a estar concentrado ahí. Por eso se le dice la esperanza o valor esperado. ¿A qué es igual esto? El valor esperado también se puede representar como nu de x, es más que la sumatoria de x por la función de distribución de probabilidad, ¿no? La función de probabilidad, la PMF. Y esto tómenlo en cuenta, es importante acordarse. Por otro lado, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener funciones de variables aleatorias discretas. Es decir, vamos a tener funciones derivadas de otras variables aleatorias. ¿A qué se refiere esto? Dice, para una variable aleatoria discreta x, la variable aleatoria derivada y va a ser una función de x, va a ser un g de x. Entonces, ¿a qué es igual esto? La función de distribución de la variable aleatoria derivada no es más que la sumatoria de las probabilidades donde en todos los elementos donde se aplique la función a x y sea igual a y. Vamos a ver eso, vamos a interpretar con números, eso es más fácil tal vez verlo de esa forma. En el caso de las variables aleatorias continuas, tal vez sí, eh, vamos a verlo un poco más, una interpretación más gráfica tal vez vamos a hacer. Por otro lado, la esperanza de esta variable aleatoria derivada, hay dos maneras, ¿no? Una, la que ya conocemos, que sería evaluar todos los puntos y por la función de distribución, ¿no? Hacer esta sumatoria. Pero también hay una forma de, a partir de la función origen y solo conociendo
la función, la función de transformación, le podemos llamar, o la función de derivación de variable aleatoria, se puede obtener en la esperanza. ¿Cómo? En lugar de x, si se dan cuenta, la esperanza de lo que sea, esperanza de y es g de x, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Es la sumatoria de g de x por p de x, donde x pertenece al espacio muestral de x, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya fuera igual a x, nada más estaría cambiando esta x, ¿no? O bueno, se quedaría en lugar de g de x, x nada más, ¿sí? Entonces, esperanza, si nos piden esperanza de x al cuadrado más 2, más 2y, más lo que sea, lo único que hay que hacer es reemplazar en ese lugar la función, ¿no? La función que nos están diciendo y aplicar la sumatoria por la función de distribución de probabilidad, ¿no? Nada más. Por otro lado, ¿qué más tenemos? Tenemos la varianza. La varianza es una medida de momento central, ¿sí? De tendencia central. Vamos a ver tal vez eso más adelante, pero en realidad indica qué tan disperso de la media de la esperanza está la distribución, tanto a la izquierda como a la derecha, podemos decirle, ¿no? ¿Qué tanto se va a abrir, qué tanto se abre nuestra curva? Eso nada más representa la varianza. Entonces, ¿qué es? No es más que la esperanza de la diferencia entre la variable aleatoria menos su esperanza al cuadrado. Otra forma de representarlo, esto se llega a demostrar también, no hay mucho problema, es que es igual a la esperanza de x al cuadrado menos eh, el valor esperado al cuadrado. Cualquiera de estas dos notaciones da igual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la esperanza de x al cuadrado, podríamos decir que g de x es x al cuadrado, entonces acá nada más ponemos x al cuadrado por p de x de x, nada más. Y así se quedaría. Otro dato importante para la varianza de una función lineal. La varianza no puede afectar a un valor constante. La varianza de una constante es cero, no existe, ¿no? Porque es un valor definido, es un valor no probabilístico, ¿no? Entonces, no tiene varianza. Por otro lado, la varianza de una constante, digo, perdón, la esperanza de una constante es el mismo valor, ¿no? No tiene mayor sentido analizar eso. Entonces, la varianza de una función lineal donde tenemos constantes a y b por x más b, lo único que va a hacer es a al cuadrado por la varianza de x, ¿sí? Esto pueden hacerlo también con las fórmulas básicas, da igual. La desviación estándar también la tenemos, a que es igual es la raíz de la varianza, ¿sí? Esto es lo que nos va a acompañar hasta el final, nos va a seguir hasta el final, siempre de ser la esperanza, la varianza, la desviación estándar, ¿sí? Siempre nos va a seguir hasta el final. Momentos, el momento enésimo, ¿qué es? Es la esperanza de x a la n. Y el momento enésimo central es la esperanza de x menos su esperanza a la n, ¿sí? Nada más. Entonces, la varianza no es más que el segundo momento central, ¿no? Nada más. Eso conceptual nada más, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos las funciones de distribución las funciones de distribución condicionadas, ¿sí? PMF es condicional. Las funciones de distribución de probabilidad condicionadas. Vamos a tener que, ¿de qué forma también? Tiene dos notaciones, ¿no? En realidad esta es la general, de P de X tal que B, del valor X. Es igual, se la puede denotar de esta forma. P de X igual a X tal que B. Otra característica, otra cosa a considerar en estos problemas es el teorema de la probabilidad total, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a ser igual la probabilidad de X? No es más que la sumatoria de X tal que todos los subconjuntos de B, ¿no? B1, B2, B3. En cuántos segmentos se disgrega el espacio muestral de B, ¿no? Nada más. Por definición, esto ya también lo sabíamos desde antes, que la función de distribución condicionada en realidad es esta, ¿no? En realidad esta es la que define, ¿no? El espacio, perdón, la probabilidad condicionada, ¿no? De la probabilidad condicionada de X tal que B, no es más que la función de distribución de probabilidad de X sobre la probabilidad del evento B, nada más. ¿Sí? Luego, ¿qué más tenemos? El valor esperado de un evento condicionado, ¿sí? La esperanza de X tal que B no es más que la esperanza
de X tal que B. ¿Y a qué va a ser igual esto? No es más que la sumatoria de X por la función de distribución de probabilidad condicionado, ¿no? Por la PMF, por la función de probabilidad condicionada, nada más. También se aplica el teorema de la probabilidad total. La esperanza de X a partir de eventos de probabilidad condicionada se puede obtener, ¿sí? Ese es un breve resumen de tal vez de todas las definiciones que vamos a utilizar en esta parte. Como les he mencionado, esto es progresivo, se va acumulando y en función a eso es que vamos a ir avanzando también en la dificultad, ¿no? A ver, aquí hay algunos ejercicios, yo diría que son bastante similares a lo que tienen de tarea. En realidad, incluso uno de estos incisos es un ejercicio que tienen en su práctica que acabo de ver. A ver, vamos a comenzar. ¿Dónde está esta ventana? A ver, ¿qué dice este primer ejercicio? Dice, eh, cada vez que un módem transmite un bit, el módem receptor analiza la señal que llega y decide si el bit transmitido es 0 o 1. ¿Sí? Comete un error con probabilidad P, independientemente de que se reciba correctamente cualquier otro bit. Ya. Hasta ahí, ya, o sea, en la red tenemos un módem que transmite y otro que recibe. Se puede equivocar al interpretar con probabilidad P, ¿no? Entonces, dice ahora, si la transmisión, perdón, el punto uno que dice, si la transmisión continúa hasta que el módem receptor comete su primer error, eh, ¿cuál es la probabilidad, perdón, hasta que comete su primer error, cuál es la PMF de X, el número de bits transmitidos? Es un poco el hecho para que en realidad lo que son las familias de todo lo que es la función de distribución que hemos visto en la anterior semana, geométrica, lo que son las familias de variables aleatorias, todo esto entra en lo que son las variables aleatorias discretas, ¿no? Lo que es probabilidad, esto no, bueno, sí se puede asociar tal vez con lo que es probabilidad, obviamente está relacionado, muy relacionado, pero todo esto está dentro de lo que es las variables aleatorias discretas, ¿no? Por eso se le dice, ¿no? Familias de variables aleatorias discretas. Ahora sí, ya está. Ya. Entonces volvamos al ejercicio. Ya. Dice, cada vez que un módem transmite un bit, ya entonces sabemos que lo recibe la probabilidad es P. Dice 1, si eh, la transmisión continúa hasta que el módem receptor comete su primer error, ¿cuál es la función de probabilidad de X? El número de bits transmitidos. ¿A qué a qué variable aleatoria les recuerda esto? ¿Alguien tal vez? En realidad, ¿de qué nos está hablando? De que se cometa un solo error, ¿no? Dice, si la transmisión continúa hasta que el módem receptor comete su primer error, ¿cuál es la función de distribución de X? Perdón, la función de probabilidad de X, el número de bits transmitidos. Si hacemos un poco de memoria, ¿qué nos decía la variable aleatoria geométrica? Un experimento, perdón, sí, es la geométrica, ¿no? Yo estaba leyendo la de Bernoulli. Dice la geométrica, número de experimentos hasta obtener un resultado favorable. Entonces, dice, si la transmisión continúa hasta que el módem receptor comete un error, es una función de distribución eh, geométrica, ¿no? El primer error, tal vez en este caso, es nuestra condición favorable, ¿no? No siempre es que no falle, tal vez lo que vamos a analizar. Si se dan cuenta, todo está relacionado con que nos digan qué es P. Nos dice que la probabilidad de que se cometa un error es P. Entonces,
la probabilidad de que lo que nos están pidiendo, la función de distribución que queremos analizar, va a estar en base hasta que se cometa el primer error, como dice ahí. Entonces, a ver, haremos este primer inciso que dice 1. Si la transmisión continúa hasta que el módem comete su primer error, entonces esto es una variable aleatoria. Ahora lo voy a agrandar esto. Quiero que se vea también el anunciado. Voy a escribir más grande en realidad. Va a ser una variable aleatoria geométrica, ¿sí? Geométrica. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la PMF de que X es el número de bits transmitidos. Ya, X es el número de bits transmitidos. Ya. Dice, hay que hacer esa función de distribución. Nosotros sabemos cuál es la forma de la variable aleatoria geométrica y nos dice que P es la probabilidad de error y X es el número de bits transmitidos hasta el primer error vendría a ser, ¿no? Pero lo podemos poner de la siguiente forma. Va a ser la función de distribución de probabilidad de X igual a qué. Pero vamos a hacer tal vez el diagrama de árbol, porque sabemos que va a ser 1 menos P a la X menos 1, porque X es la cantidad de bits que se han transmitido, y va a ser P la probabilidad de que este llegue errado, ¿no? El primer bit errado se corta la transmisión y ahí terminó el experimento, ¿no? Eso es lo que nos dice. Donde X puede ser 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Hasta el infinito. Y vamos a poner que 0 para cualquier otro caso. Bueno, luego dice el inciso B, si P es igual a 0.1, ¿cuál es la probabilidad de que X igual a 10? ¿Cuál es la probabilidad de que X mayor o igual que 10? ¿Sí? Entonces, a ver, haremos ese inciso. Y pondremos el siguiente punto que dice 2. Dice que P es igual a 0.1, la probabilidad de error es igual a 0.1 y nos dice cuál es la probabilidad de que X sea igual a 10. Ya. Entonces va a ser de la siguiente forma, va a ser probabilidad de X igual a 10. Nos está pidiendo P de X de 10. No es más que evaluar la función en 10, ¿no? Va a ser 1 menos 0.1 a la 10 menos 1 por 0.1. Nada más vamos a reemplazar. Y a ver, ¿alguien me puede ayudar tal vez? O bueno, yo igual tengo acá una calculadora. Se ha minimizado, ¿no? Y ahí está. Ya, ahora vamos a poner 0.9 elevado a la 9 por 0.1, ¿no? Que vendría a ser 0.038, ¿sí? 0.039 le pondré. Y entonces ese es el resultado para este inciso B. Y por otro lado nos dice cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 10, ¿no? Entonces aquí lo único que vamos a hacer es, lo que nos está pidiendo es lo siguiente. Probabilidad de X tal que X mayor o igual que 10. Bueno, si se dan cuenta, esta variable aleatoria no tiene un intervalo acotado, ¿no? Es decir, definido a la derecha, ¿no? No está limitado, va hasta el infinito. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos calcular con el complemento, ¿no? De la probabilidad, que vendría a ser 1 menos este segmento complementado, ¿no? Que vendría a ser menor que 10, ¿no? 1 menos la probabilidad de 1 menos la probabilidad de X menor que 10. Ahora, ¿qué va a ser igual la probabilidad de X? La probabilidad de X menor que 10.
¿A qué es igual esto? Es igual a lo siguiente. Va a ser igual a la probabilidad de que x sea, perdón, así lo pondremos. Lo voy a poner en esta notación de x igual a 9, más la probabilidad de x igual a 8, más la probabilidad de x igual a 7, y así hasta llegar a la probabilidad de x igual a 1, ¿no? Entonces vamos a ir sumando esto, vamos a seguir, y nos va a quedar esto. En realidad lo único que nos va a quedar acá es la sumatoria desde que i vale 1 hasta que vale 9. ¿De qué? De la función de distribución de probabilidad de x, evaluada en i, ¿no? Y a ver, o lo pondremos de esta forma también. Lo vamos a poner así. Eh, ¿A qué va a ser igual? Vamos a reemplazar esto, va a ser la sumatoria desde que i vale 1 hasta que vale 9 de 1 menos 0.1, perdón, lo voy a poner bien, va a ser 1 menos 0.1, todo esto elevado a la i, ¿no? A la i menos 1 vendría a ser. A la i menos 1 por 0.1, ¿no? Y calcularemos cuánto vale eso. Uf. Veremos cuánto vale eso. Aquí las plantillas van a servir. Lo pondremos con x, desde que vale 1 hasta que vale 9, de 0.9. Bueno, no. ¿Alguien tal vez me puede ayudar con eso? Con ese cálculo. Va a ser. A mí me ha salido 0.012, 34, 56, todos esos. Lo he hecho Ya. en calculadora. 0.012, ¿no? Sí. 0.012. Ya respetaremos, eso tampoco es tan crítico, eso ya es calculadora, ¿no? No es tanto concepto, tal vez. Ya, entonces seguiremos avanzando. Dice, el otro inciso dice, inciso 3, si el módem transmite 100 bits, ¿cuál es la función de distribución de Y, el número de errores? ¿Sí? Esto ya es más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque o va a ser o éxito o fracaso, ¿no? En un número determinado de datos. ¿A qué variable aleatoria nos recuerda esto? ¿Alguien tal vez se acuerda? ¿Nadie se acuerda? ¿A qué variable aleatoria nos podemos asociar tal vez esto? Nos dice un número de datos a analizar determinado, es decir, una muestra determinada, y nosotros tenemos que encontrar la cantidad, o sea, la variable aleatoria nada más va a ser la cantidad de casos favorables, ¿no? Nada más. Entonces, nos dice cuál es la PMF de Y, el número de errores. Y es el número de errores. Enseguida les voy a mostrar la pizarra, pero nadie se acuerda que nadie si quiera por tantear, nos puede decir de qué variable, de qué familia de variable aleatoria estamos hablando. La binomial, Auxi. Obvio, no es la binomial. O sea, solo hay dos. O sea, en un número definido de muestras podemos tener Y casos favorables, ¿no? O Y cantidad de errores, como es en esta, como nos muestra esta, como nos piden este problema en realidad, ¿no? Entonces, ya, si se transmiten 100 bits, dice, ¿no? Entonces, vamos a eso. Dice Y es el número de bits cerrados, entonces, de acuerdo todavía. La función de distribución de la variable aleatoria binomial aquí ha de ser igual. Va a ser igual. ¿A qué lo voy a poner? Para que nos acordemos. PA binomial. ¿Sí? ¿Qué constantes necesitamos conocer? Necesitamos conocer N y P. ¿Sí? O bueno, esas van a ser las constantes en realidad. N, ¿qué es? Es el número de muestras, el número
de datos a analizar, el número de ensayos a analizar, el número de observaciones. Y P es la probabilidad de éxito o fracaso según lo que estemos analizando, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que esto es, acá lo voy a poner para X, ¿sí? Para X en general, es n tomados de X. En realidad aquí sí nos importa el orden, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, en tres muestras llegue bien, bien, mal, a que llegue mal, bien, bien, ¿no? No es lo mismo, se toma en cuenta cada uno por separado, ¿no? Entonces ahí es donde entra en juego este arreglo combinatorio, ¿no? Donde va a ser la cantidad de P a la X y uno menos P a la n menos x, ¿no? Porque es la cantidad de eventos restantes. Si se dan cuenta, el valor absoluto de toda esta expresión tiene que ser n, ¿no? Porque son n experimentos. Es como en el diagrama de árbol, ¿no? Que multiplicábamos fallo, no fallo, fallo, no fallo, y en función a la potencia que nos resultaba o al grado, al grado de valor que teníamos la cantidad de experimentos que se han realizado, ¿no? Entonces, para y, ¿qué va a ser? Va a ser en 100 observaciones, cuántos bits cerrados es la variable aleatoria, y P nos decía cuánto, no, bueno, no nos decía cuánto valía en este inciso. Nos dice que P a la X por 1 menos P a la N menos X. Sí, entonces, hasta ahí todo bien. Eh, Eso es, ¿no? Para el inciso 3. Bueno, entonces vamos con el siguiente punto. Dice, si P es igual a 0.01, ¿ya? Entonces vamos con ese dato, 4. eh, P igual a 0.01 y el módem transmite 100 bits. ¿Cuál es la probabilidad de de errores y igual a 2 en el receptor? ¿Y cuál es la probabilidad de menor o igual que 2? ¿Sí? Entonces eso ya es más sencillo. Primero nos pide la probabilidad de y igual a 2. Estoy utilizando las dos notaciones, ¿no? Para que veamos que es indistinto. Y esto que va a ser igual a 100 tomados de 2 de 0.01 eh, a la 2 de 1 menos P a la 100, perdón, no es 1 menos P, no es 1 menos 0.01, 100 menos 2, ¿no? Nada más. ¿Alguien lo ha calculado, tal vez? Y lo vamos a dejar hasta que alguien lo complete. Y también tenemos que nos pide la probabilidad de y menor o igual que 2. Me estoy acordando que nos hemos olvidado algo en el anterior inciso, ¿no? Esta probabilidad es de x menor que 10, ¿no? Hay que complementarla, ¿no? En el anterior inciso, en el punto 2, en realidad, esto es la probabilidad de x menor que 10, ¿no? Entonces, esto hay que restar 1 menos esta cantidad y ya es lo que nos están pidiendo en realidad, ¿no? Eso tomen en cuenta. Esto no es un resultado total, es parcial. Em, ¿Qué más vamos a tener? Probabilidad de y menor o igual que 2. eh, Va a ser nada más la probabilidad, como no tiene, como tiene límite inferior, sí se nos es más fácil, ¿no? Podríamos poner la probabilidad de y igual a 1, la probabilidad de la función de distribución evaluada en 2, ¿no? Y ahí tal vez alguien me puede ayudar. En realidad este ya lo tenemos y nos falta este. No, este no lo tenemos. ¿Alguien ya tiene el primer resultado? Tal vez.
Y esto ya lo estoy proyectando, ¿verdad? Un rato. Ahora sí. Y el resultado supuestamente para el para el primer punto de este inciso 4 es 0.185, ¿no? Ese vendría a ser el primer resultado. Y ahora vamos a calcular otro, para el otro caso, que vendría a ser igual a 1, ¿no? Entonces, perdón, yo he calculado perdón, esto está mal, ¿no? Yo he calculado ahí el combinatorio, me he equivocado, perdón. Entonces si lo tomamos de 2 es 0.185, ¿sí? Eso es que sea igual a 2. Que sea igual a 1 va a ser 100 tomados de 1 por 0.01 elevado a la 1 por 1 menos 0.01 elevado a la 100 menos 1. Y tenemos que esto vale 0.36, 0.37 le pondremos directamente. 37,0. Sí, entonces aquí hay que sumarle algo, ¿no? Aquí hay que sumarle 0.185. Y vamos a sumar eso más. Y resulta que esto no es más que 0.554, ¿no? 555. No, 4. Entonces, de esta forma ya está el punto. Ahora vamos con los otros dos incisos que nos quedan. Este inciso es bastante similar en realidad, como les he dicho, donde tal vez sí les quiere machacar un tanto el Ninja en la lógica que aplican. Por ejemplo, hay un problema que tienen en su práctica que dice la cantidad para que un bit se dé por correcto, de 5, por voto mayoritario se decide si se ha transmitido bien o si se ha transmitido mal. Entonces, si es por voto mayoritario, basta que esté correcto que esté errado, perdón, eh, 3 o más bits para que se considere incorrecto, ¿no? Entonces, la cosa es plantear estas condiciones, ¿no? Las condiciones lógicas. Eh, punto 5 dice, a ver. Sí, eso me parece más interesante. Dice, si la transmisión continúa hasta que el módem receptor comete 3 errores, em, ¿cuál es la función de distribución de Z? El número de bits transmitidos, si P es igual a 0.25, eh, ¿cuál es la probabilidad de que Z sean 12 bits los que se transmitan? ¿Sí? Entonces, ¿a qué variable aleatoria les recuerda esto? Esta tal vez nos va a recordar a lo que es la variable aleatoria de Pascal, ¿no? Porque nos dice la cantidad de eventos favorables o la cantidad de eventos favorables, le llamaremos, que van a ser los errores en este caso, los que estamos analizando, ¿no? Nos dice que se cometan 3 errores para Z, la cantidad de bits transmitidos, ¿no? Como analogía, yo les había comentado que esto se puede hacer, en realidad es recíproco con lo que es la función de distribución binomial, ¿no? ¿Por qué? Porque en la función de distribución binomial tenemos número de observaciones definido y la probabilidad definido. Al contrario, en este evento tenemos la variable aleatoria de Pascal, tenemos número de observaciones como variable y la cantidad de eventos favorables como una constante, ¿no? Nada más. Entonces, esto es una variable aleatoria de Pascal. Voy a anotarlo acá en la pizarra. Variable aleatoria de Pascal. No me acuerdo bien, a ver, vamos a ver si me acuerdo bien. ¿Dónde es K menos 1
casos favorables, ¿no? Y menos 1. Pondremos Z, ¿no? Para Z nos están pidiendo. ¿Por cuánto? Es P a la cantidad de casos favorables, ¿no? Es P a la Z por 1 menos P. Eh, ¿Alguien tiene la fórmula tal vez a la mano? ¿Alguien se acuerda? No estoy seguro en esta potencia. A ver, vamos a consultar esto. Variable aleatoria de Pascal. Uy, no, yo me estoy confundiendo, ¿no? Me estoy confundiendo. Variable aleatoria de Pascal. Claro, es las observaciones, la cantidad de observaciones es la variable aleatoria, ¿no? Entonces es x menos 1 tomados de k menos 1, donde x, lo que está arriba en el combinatorio, es la cantidad de observaciones y k es la cantidad de casos favorables, ¿no? Entonces esto va a ser k y el otro es x menos k, ¿no? X es la cantidad de observaciones. Pero me estaba confundiendo. Bueno, entonces esto, ¿cómo podemos avanzarlo? ¿Cómo podemos interpretarlo para esta variable aleatoria? En realidad acá es z, ¿no? Acá es z. Y esto también es z. Ya. Entonces dice z el número de bits transmitidos. ¿Cuál es la PMF de z el número de bits transmitidos? Entonces esto, ¿no? Nada más es esto. Donde P es la probabilidad de que se erre un bit. Y bajo esa interpretación sabemos que esta función de distribución es que la transmisión continúa hasta que se cometen 3 errores, ¿no? Entonces ahora analizaremos lo que nos dice, ¿no? Si P es igual a 0.25, P igual a 0.25, ¿cuál es la probabilidad de que Z se transmitan 12 bits hasta que ocurran 3 errores, ¿no? Y también sabemos que K es igual a 3, ¿no? K es la cantidad de eventos favorables, ¿no? Los resultados favorables. En este caso para nosotros son los errores, recalco nuevamente. Eh, ¿Qué más podemos tener? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que Z igual a 12 bits se transmitan? Ya. Entonces nos está pidiendo probabilidad. Uf, no estaba compartiendo en esta pantalla. Ya. Tenemos la probabilidad de que Z sea igual a 12, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el combinatorio de 12 menos 1 tomados de 3 menos 1, ¿no? Es decir, 11 tomados de 2 en 2. P a la K, que es 0.25. K es 3. Este otro vendría a ser 0.75, que es la probabilidad de que se transmita bien, de los 12 menos 3, ¿no? ¿Alguien tiene cuánto es ese dato? Lo vamos a ver acá, que vendría a ser combinatorio de 11 tomados de 2 por 0.25 al cubo por 0.75 al 12 menos 3. Tengo que es 0.064, ¿sí? Esto es 0.064. Esa es la probabilidad, ¿no? Un tanto este problema lo he hecho en forma de introducción para recordarnos un tanto cómo es que hay que interpretar las variables aleatorias, cómo es que hay que interpretar los enunciados. Por ejemplo, cuando nos hablan de hasta que ocurra un error, estamos hablando de una variable aleatoria de Pascal. No, perdón, no es Pascal, es geométrica, ¿no? Es una variable aleatoria geométrica. Después, cuando nos hablan
de que en un número determinado de observaciones queremos encontrar Y eventos favorables o X eventos favorables, o nos dice que la cantidad de eventos favorables es la variable aleatoria, estamos hablando de una variable aleatoria binomial. Por otro lado, el tercer caso es que nos den la cantidad de errores y la variable aleatoria sea el número total de observaciones, ¿no? Esa es otra posibilidad, ¿sí? Entonces, eso tal vez es importante que recordemos. Y nada, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez antes de continuar? Antes de que continuemos. ¿Nadie? Auxi, una pregunta. No lo entendí muy bien. O sea, cuando nos dan, por ejemplo, en el uno, no puedo leer muy bien si la transmisión continua es hasta que el modem. En ese tipo de preguntas solamente tenemos que poner la fórmula, ¿verdad? O sea, y los límites que tenemos, por ejemplo, 1 menos p y esas cosas. ¿Esto en qué caso sucede? Porque utilizamos, bueno, en muchos de los resultados hemos puesto solo la fórmula. Eso no entendí muy bien. Son funciones. A ver, cuando nos piden si te das cuenta en el inciso 1, ¿qué nos piden? Nos dice cuál es la función de distribución de probabilidad de X. Esa es la pregunta. O sea, nos está pidiendo, voy a subir, bueno, un rato enseguida te voy a mostrar. Nos está pidiendo esta función, ¿sí? Esa es la PMF, es el comportamiento de la función. Ya si tú quieres lo puedes graficar y todo eso, pero en realidad esta es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Porque esa es la función de distribución de probabilidad, ¿no? Ahora, estos problemas siempre están asociados, ¿no? A una aplicación numérica. O sea, te van a decir si X, por ejemplo, como acá dice, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que eh, se transmitan 10 bits hasta que ocurre el primer error, ¿no? O cuál es la cantidad de que se transmitan más de 10 bits, ¿no? Hasta que ocurre el primer error. Entonces, entiendo tu pregunta, ¿no? O sea, que la respuesta es una fórmula, sí, la respuesta es una función de distribución, porque eso nos están pidiendo, ¿no? En realidad es esto, ¿no? En realidad hay varias formas, en realidad hay dos formas de representarlas, ¿no? Esta es una representación gráfica, donde está la variable aleatoria y la función de distribución, y otra que es una forma compacta, ¿no? Compacta en algunos momentos, ¿no? Y esa es la forma, eso es lo que nos están pidiendo. Si nos pedirían la CDF, la función de distribución acumulada, también es una fórmula, ¿no? Por eso es función. No, no- no hay más conflicto, ¿no? Con eso. ¿Te ha quedado claro o todavía tienes alguna duda, Fernando? No, está bien, Auxi. Eso es, siempre que me digan una función de algo, siempre voy a tener que dar la fórmula. Eso he entendido. Cada vez que te pidan la función de distribución de probabilidad, la función de probabilidad, la función de distribución acumulada, siempre es una fórmula, si quieres llamarlo así. Nada más. Está bien, Auxi. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna pregunta más antes de continuar, tal vez? Auxi, en la última parte, cuando hace de la variable Ya, aleatoria de Pascal, no sé si lo podría volver a repetir hacia algo corto, porque no lo entendí muy bien, cuando hace la parte de K. ya. Para la variable aleatoria de Pascal, ¿no? A ver, vamos, leeremos bien la pregunta y por qué es que asociamos a una variable aleatoria de Pascal, ¿no? Dice, si la transmisión de datos continúa hasta que el módem receptor comete 3 errores, ¿cuál es la función de distribución de Z, el número de bits transmitidos hasta que ocurre ese evento, ¿no? Tal vez debería ocurrir eso, hasta que ocurra el tercer error. Podría complementar tal vez. Eso solo es la 5, ¿no? La 6 yo lo había incluido ahí. Bueno, entonces, eh, a ver, ¿qué, ¿a qué podríamos decir primero? Tal vez podríamos asociarlo a la variable aleatoria binomial. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la variable aleatoria binomial ya hemos dicho, ¿no? Que es un número determinado de observaciones. A ver, voy a volver al otro resumen de la anterior clase.
la binomial tenemos X, la variable aleatoria éxitos o resultados favorables en n experimentos, ¿no? Por otro lado, la variable aleatoria de Pascal dice, la variable aleatoria es el número de ensayos necesarios hasta obtener K resultados favorables. En el caso de la variable aleatoria binomial, n es el número de observaciones, la cantidad, por ejemplo, si nos dijeran, por decir, dados, ¿no? De que nos salga 5 o que nos salga cualquier otro dado en 100 lanzamientos, ¿no? Ese va a ser X es la cantidad de 5 que vamos a sacar. Ahora, si lo interpretamos de la otra forma, como una variable aleatoria de Pascal, ¿qué sería? Queremos obtener que en 100, perdón, que no sabemos en qué cantidad cuál es la probabilidad de que en una cantidad indeterminada de lanzamientos se obtengan 4 veces 5. Eso es K, ¿no? K va a ser 4. K es la cantidad de resultados favorables. Entonces, como nos dice acá, si la transmisión continúa hasta que el módem receptor comete 3 errores, bueno, aquí yo creo que sí, no lo he hecho tan explícito, ¿no? K es la cantidad de eventos favorables. K va a ser el número de errores, que es una constante predefinida, ¿sí? En algunos casos puede que sí nos digan que en realidad que sí jugar con que dejarlo como variable, pero va a seguir siendo, nos pueden decir K el número de errores, pero la forma en la que lo deberíamos interpretar es como que va a ser es una constante, ¿no? Va a ser una constante. En Y, o sea, en X observaciones, ¿cuál es la probabilidad de que observemos 3 errores? Eso les está diciendo. Z es la cantidad de datos que se han transmitido, ¿no? La cantidad de bits que se han transmitido según este ejercicio. En la binomial nosotros poníamos, ¿no? N igual a 100, nos decía. En 100 datos, en 100 transmisiones, y X la cantidad de, pondremos acá. Nos decía, en 100 transmisiones, en 100 bits transmitidos, Y bits errados, ¿sí? Pero para la variable aleatoria de Pascal es al revés. Nos dice, en un número, en una cantidad variable, en una cantidad variable de observaciones, en una cantidad X, ¿cuál es la probabilidad de que se tenga un número predefinido de 3 errores, ¿no? Por así decirlo. O sea, es inverso a la binomial. Esa es tal vez la mejor referencia que yo les puedo dar para asociar la variable aleatoria binomial, que nos dice que cometa 3 errores y Z es el número de bits transmitidos. En la binomial es 100 bits transmitidos y Y es la cantidad de bits cerrados. En este es al revés. Tal vez así, de esa forma, ha quedado más claro. ¿Estás de acuerdo, César? ¿O todavía no? Sí, Auxi, ya lo entendió. Ya. Entonces, ¿alguien tal vez alguna pregunta más? O ya podemos pasar al siguiente ejercicio. Nadie tiene ninguna pregunta. A ver, por ejemplo, en este ejercicio 8 dice, un bloque de 100 bits es transmitido sobre un canal de comunicación binario con probabilidad de error de bit p igual a 0.01. Si los bloques tienen uno o menos errores, el receptor acepta el bloque. Ya. Encuentra la probabilidad de que el bloque sea aceptado. Si el bloque tiene más de un error, el bloque es retransmitido. Encuentra la probabilidad de que m retransmisiones sea requerida. Ya, por lo menos el inciso A es una variable aleatoria binomial, ¿no? Lo podemos modelar para el inciso A, se lo puede modelar como una variable aleatoria binomial. ¿Por qué? Porque vamos a buscar que tenga uno o ningún error, ¿no? Eso es lo que vamos a buscar. Que tenga uno o ningún error. Entonces, yo acá quedé definido.
Acá no he definido nada. Bueno, ya, después lo vamos a definir. ¿Dónde está? Entonces, para el inciso A, basta con eso, ¿no? Ahora nos dice, si el bloque tiene más de un error, el bloque es retransmitido. Encuentra la probabilidad de que eh, M retransmisiones sea requerida. A ver, si el bloque tiene más de un error, el bloque es también es binomial, ¿no? M es la probabilidad de retransmisión, P de M. Sí, el evento M es, ¿qué sería M? Es que sea mayor o igual, tienen uno o menos, si los bloques tienen uno o menos errores, el receptor acepta el bloque. Ya, entonces, ¿cuándo va a solicitar retransmisiones? Cuando la variable aleatoria X sea mayor o igual a 2, ¿no? 2, 3, 4 hasta 100, nada más, y ya estaría el problema. A ver, ese ejercicio por lo menos es bastante similar. Y aquí este igual dice, un módem transmite sobre un canal propenso a error, de modo que repite cada bit 0 o 1 transmitido 5 veces. Si llamamos cada grupo de 5 bits un code word, el canal cambia una entrada de bit a su complemento con probabilidad 1/10. Y esto se produce independientemente del tratamiento de otros bits de entradas. Este es el problema que les comentaba. El módem receptor toma un voto mayoritario de los 5 bits recibidos para estimar la señal de entrada. Encuentra la probabilidad de que el receptor tome una decisión errada. Ya, entonces les voy a dar tal vez las pautas para que puedan resolver este problema. Vamos acá. A ver, dice que se transmiten un bit, o sea, si nosotros, perdón, voy a poner acá, si nosotros transmitimos un 1, vamos a ponerlo así. Dice que tenemos en una red, tenemos dos modems, ¿no? Entonces se va a transmitir. Si queremos transmitir un 1 o un 0, este se va a repetir 5 veces. Se va a generar una trama con 5 datos igualitos en la entrada. Y esto es lo que se va a transmitir. Uy, bueno, sí se nota. Se nota. Entonces, parece 0 lo propio, ¿no? Se genera un dato con 5 entradas. Ahora, en la recepción, resulta lo siguiente, ¿no? En general, lo voy a poner acá abajo ya. Si nosotros hemos mandado X, no lo tomaremos como fiboliano, ¿no? Si lo tomamos como fiboliano ya está mal. No, lo pondremos A, para que no lo tomemos como fiboliano. Lo pondremos como A, no, también parece un este. ¿Qué le podemos poner? B, 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 B. Esa B puede ser o 5 o 1, ¿sí? No hay problema. Digo, perdón, o 0 o 1. Ya, entonces esto se transmite. Y dice que hay una probabilidad de que esto se complemente, ¿no? Entonces resulta que eh, vamos a tener toda esta set de posibilidades, ¿no? Bueno, nos van a llegar 5 bits, ¿no? Nos van a llegar 5 bits. Nos puede llegar B, tal vez en el tercero se equivoca y lo complementa, B, en el último también. Y sí importa el orden, ¿no? O sea, no es lo mismo que llegue esto a que llegue el primero errado, el segundo bien, el tercero bien, el último errado, ¿no? Ya. Entonces, hasta ahí todo bien. Estos son los posibles resultados, ¿ya? Entonces, posible resultado uno, 2. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Bueno, y vámonos a los extremos, ¿sí? De que sea B, de que todo llegue bien o de que llegue todo mal, de que llegue todo complementado. Este va a ser otro caso, ¿no? Ya.
Entonces, ¿qué idea se les viene a la mente acá? O llega bien o llega mal, es es un bloque constante de 5 datos donde la variable aleatoria es cuántos llegan errados, ¿no? A ver, vamos a utilizar esto. Dice, un modem transmite sobre un canal propenso a error, de modo que repite cada bit 0 o 1 transmitido 5 veces. Si llamamos cada grupo de 5 bits un code word, el canal cambia una entrada de bit a su complemento con probabilidad P. Y esto se produce independientemente del tratamiento de otros bits de entrada. El modem receptor toma un voto mayoritario de los 5 bits recibidos para estimar la señal de entrada. Ya, entonces resulta que este dato, por ejemplo, acá, la salida lo va a acá hemos mandado B, ¿no? Hemos mandado B y se ha enviado como 5 bloques de B repetido. Resulta que ahora va a tomar voto mayoritario, ¿no? Acá, en el primer ejemplo, en el primer caso, por así decirlo, eh, resulta que han llegado 3 correctos, 2 incorrectos. Entonces, si es por voto mayoritario, lo va a interpretar como que ha llegado B, y eso es correcto. Sí, lo mismo acá, ¿no? Han llegado 3 correctos, 2 incorrectos, entonces sí interpreta de forma correcta. Han llegado todos incorrectos, se interpreta como B completo. Esto está mal, ¿no? Nos pide la probabilidad de que el receptor tome una decisión errada. Tenemos un volumen fijo de observaciones que va a ser 5, ¿no? Va a ser 5 observaciones, n igual a 5 observaciones, le podemos ver, 5 observaciones de cada bit. Eh, por otro lado, tenemos el valor de la probabilidad P de que se conmute de probabilidad de complementar, vamos a poner. Probabilidad de complementar bit. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que va a complementar, ¿no? O sea, que ocurra, perdón, un bit se va a complementar con probabilidad P. ¿Sí? ¿Qué más podemos considerar de esto? Tal vez el volumen de datos es fijo. Entonces, yo creo que esto lo podemos modelar con una variable aleatoria binomial, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos X de bits complementados, y aquí sí importa el orden, ¿no? Sí importa el orden. Entonces, vamos a tener que la función de distribución de x, p de x, es una variable aleatoria binomial, ¿no? Una variable aleatoria binomial. La cantidad de observaciones es constante y la cantidad de bits errados es la variable. No sabemos cuántos van a llegar errados o cuántos van a llegar bien, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, pondremos esto, que va a ser n tomados de x. X es la cantidad de bits que se complementan, por lo tanto, P a la X, ¿no? P es la probabilidad de que el bit se complemente. P a la X por 1 menos P a la N menos X, ¿no? ¿Qué más? Esto es para X. Puede haber ningún bit errado, puede haber un bit errado, puede haber 2 bits errados, 3, 4, hasta 5 bits errados, ¿no? Siempre una PMF, una CDF tiene que ir acompañado del dominio donde es válido, por si acaso. Los anteriores tal vez no lo he puesto porque era redundante en realidad hacer eso. Tiene que ir acompañado de su dominio, ¿sí? Donde es válida la función. Y 0 para cualquier otro caso. ¿Sí? Entonces, ya sabemos, ¿no? N vale 5, P también conocemos, y X es la variable aleatoria, que es la cantidad de bits que se complementan, ¿no?
Entonces, el problema que nos decía, el problema nos decía, encuentra la probabilidad de que el receptor tome una decisión errada. Ya. Entonces, si nosotros analizamos acá también, a ver, vamos a poner otro que tome una decisión errada. Puede ser este caso también, ¿no? Donde están 3 bits complementados, creo que no se puede ver bien. Acá están 3 bits complementados, entonces en el receptor se va a interpretar como un B complementado, ¿no? Se va a interpretar como un B complementado y también está incorrecta, ¿no? ¿Cuál sería la condición para verificar esta pregunta? ¿Alguien tal vez se arriesga a decir algo? Encuentra la probabilidad de que el receptor tome una decisión errada. Entonces estaríamos hablando cuántos bits tienen que complementarse para que se considere una decisión errada. P de X, perdón, así lo pondremos. P de B, donde B, sí lo pondremos. B es tomar decisión errada. ¿Alguien tal vez? ¿Qué condición lógica va a tener B? ¿Nadie? Nadie se arriesga a dar un valor. ¿Qué es B? Ya, bueno, como nadie se arriesga, B, ¿qué va a ser? X mayor o igual que 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos? ¿Cuántos bits tienen que conmutarse para que se considere una decisión errada? O bueno, para ser más específicos, ¿cuántos bits por lo menos tiene que modificarse para que se considere una decisión errada? 3 AUX. 3, ¿no? 3. Entonces, esa es la condición y lo que tienen que calcular es la probabilidad de X, tal que X sea, bueno, no tal que, la probabilidad de X mayor o igual a 3, ¿no? Nada más. Y esto ya lo pueden calcular ustedes, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma se puede resolver ese ejercicio. A ver, veremos qué más podemos interpretar así. Dice, el número de buses que arriba a una parada de bus en 15 minutos es una variable aleatoria de Poisson. B, con un valor esperado de 3 buses. Determine cuál es la función de distribución, perdón, la función de probabilidad de B, el número de buses que arriba en 3 minutos. Esto, ya a ver, también les daré pautas, creo que no hemos hecho esto todavía. De la variable aleatoria de Poisson, creo que nos sirve para avanzar. Les voy a dar las pautas y vamos a definir las funciones de distribución y ustedes van a hacer la parte que es numérica, ¿no? Nada más. A ver, pondremos esto. ¿Cuál es la PMF? El número de buses que arriba una parada de bus en 15 minutos es una variable aleatoria de Poisson. Ya, entonces tenemos el periodo de observación primero. Voy a poner acá arriba. El número de buses que arriba a una parada de bus en 15 minutos es una variable aleatoria de Poisson. Ya, B. Entonces vamos a tener la función de distribución de B. Eso nos están pidiendo. Ahora, cuando nos hablan de la variable aleatoria de Poisson, la variable aleatoria de Poisson tiene un parámetro alfa, ¿no? Siempre va a estar definida por este parámetro alfa, eh, donde alfa es igual a lambda por t, ¿no? Ya habíamos dicho que este es una tasa promedio, ¿no? Una tasa promedio de valor, un promedio, ¿sí? Nada más. Entonces, a ver, dice en 3 minutos, ya. Ya, entonces esto siempre va a ser unidades
No se nota bien. Esto va a ser unidades, en este caso va a ser buses sobre tiempo, ¿no? Y esto es tiempo. Esto siempre va a estar en unidades de tiempo. Segundos, horas, meses, días, años, lo que sea. En el enunciado, por lo general siempre nos van a dar lo que es alfa, ¿sí? No nos van a dar, el periodo de observación casi siempre viene en la pregunta. Entonces, nos dice que una variable, el número de buses que arriba a una parada de bus en 15 minutos es una variable aleatoria de Poisson con un valor esperado de 3 buses, ¿sí? Entonces, nos está diciendo que lambda no es más que 3 buses cada 15 minutos, ¿sí? Eso es como de una observación grande, de una muestra grande, se ha tomado esos datos, ¿sí? De una observación considerable. Y ahora queremos obtener datos de un segmento más pequeño, nada más, ¿sí? Es como escalarlo, por así decirlo. Esto resulta que es, lambda es un quinto, ¿no? Lo dejaremos ahí. Lambda es igual a un quinto. Ya. Dice, ¿cuál es la PMF, el número de buses que arriba en 3 minutos? Entonces el inciso A dice que T, el periodo de observación es 3 minutos. Periodo de observación es 3 minutos, entonces, nada, podemos calcular ahora alfa, ¿no? Podemos calcular alfa. Alfa va a ser igual a lambda por, perdón, sí, a lambda por T, ¿no? Lambda por T. Lambda resulta que vale un quinto y T son 3 minutos. Resulta que alfa es 3 quintos, ¿no? Alfa es 3 quintos, o lo mismo decir 0,6, ¿no? Listo. ¿Qué forma tiene la variable aleatoria de Poisson? Uy, creo que no recuerdo, si me acuerdo. A ver, eh, algo me acuerdo. Probabilidad de B, tal que B, bueno, de la variable aleatoria B, ¿a qué ha de ser igual? Uy, es E a la menos, E a la menos alfa, no lo recuerdo con total precisión. A ver, vamos al chanchullo. Que sea la menos alfa por eh, alfa a la x sobre x factorial. Y x puedo tomar los valores de 0 en adelante, ¿no? 0, 1, 2. No sé qué les habrá mencionado el ingeniero, pero sí, lo más probable es que sí les deje utilizar formularios, así es que, eh, o cuadernos en realidad, así es que háganse resúmenes, siempre les recomiendo eso. Incluso eso les sirve a ustedes porque eh, cuando uno hace, sabe dónde están las cosas. Tomen en cuenta eso, porque si quieren tomar formularios de terceros y a veces ni ustedes mismos van a saber la anotación que han querido ponerle, ¿no? Uno a veces siempre eh, pone sus propios acortadores, le llamaremos, o entiende lo que hace, ¿no? Cada uno. Entonces, consideren eso también. Es alfa a la x por alfa a la x por e a la menos alfa sobre x factorial y 0 para cualquier otro caso, ¿no? 0 para otro caso. Listo, el inciso A ya es esto, es la PMF, ¿no? Y no es X, ¿no? Es B. Esto es B. Yo lo estoy haciendo resumidamente porque en realidad es su práctica, ¿no? Entonces, quiero asegurarme de que por lo menos al copiar van a poner algo de su parte, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que en un intervalo de, perdón, cuál es la probabilidad de que en un intervalo de 2 minutos arriben 3 buses? A ver, ya. ¿Qué
características de estos problemas principalmente es que siempre va a cambiar la función de distribución. Esta P de B ya no nos sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ha cambiado el periodo de observación, ¿no? El periodo de observación ahora es diferente. Nos dice que ahora son 2 minutos, entonces nos dice, lo vamos a poner acá, T igual a 2 minutos. Entonces vamos a tener un alfa nuevo, un alfa prima, lo llamaremos para que tengamos en cuenta eso, y va a valer 1/5 por 2, o lo mismo decir que es 0,4, ¿no? Este 1/5 viene del inicio del problema que nos da una tasa referencial, ¿sí? Nos dice, es un promedio. En promedio, en 15 minutos llegan 3 buses, dice. O sea, de una gran observación, en 15 minutos llegan 3 buses. Ahora queremos escalar esos datos, digamos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen, perdón, dice de que arriben 3 buses? Sí, entonces lo que nos están pidiendo es deberíamos definir un B prima, sí, que no es lo mismo que ¿no? No son iguales, ¿sí? Lo voy a poner aquí. No son iguales, ¿sí? Tomen en cuenta eso. Aquí lo voy a poner. No son iguales, son diferentes. Son diferentes. Entonces aquí hay que definir nuevamente esta función de Poisson en función a esta alfa, ¿no? O sea, va a ser una función que depende de B y de alfa prima, ¿no? Eso ya se los dejo a ustedes y ¿qué les está pidiendo? B prima igual a 2. Eso les está pidiendo, evaluar en 2. El otro inciso, para que vayamos avanzando, dice, ¿cuánto tiempo esperará al menos para que arribe un bus con probabilidad de 0,99? Ya, este sí está interesante. Y ese sí está interesante. Dice, ¿cuánto tiempo esperará para que para que al menos un bus arribe con probabilidad de 0,99? Ya. Entonces, este es el inciso C. Si se dan cuenta acá, no nos han dado un nuevo periodo de observación. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces, esto es indeterminado, por lo tanto, alfa también es indeterminado. En la función deberíamos definir alfa. Nos dice cuál es la probabilidad de que ¿cuánto tiempo esperaría para que al menos arribe un bus con probabilidad de 0,99? Ya, entonces vamos a ponerlo de la siguiente forma. La probabilidad de B de que arribe por lo menos un bus. Entonces tiene que ser B mayor o igual a 1. Tiene que ser igual a 0,99. Ya está. Entonces, si se dan cuenta, esto es un intervalo abierto, ¿no? Esta función va desde 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito, ¿no? Entonces, no es práctico hacer este cálculo, ¿no? Entonces, podríamos hacer esto, ¿no? La probabilidad de B menor que 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 menos la probabilidad de B mayor o igual que 1. Y esto ya lo conocemos, ¿no? Es 0,99, es dato. Entonces esto va a ser 1 menos 0,99 y nos va a quedar 0,01. Y esto es la probabilidad de B menor que 1. Pero hay algo más, ¿no? Hay algo más. B, ¿qué valores podía asumir los buses? O bien va a llegar, esto es B también, ¿no? Va a llegar 0, 1, 2 o 3 buses, ¿no? Entonces B puede solo tomar valores positivos, incluido el 0, ¿no?
Entonces, valores menores que 1 en ese rango, solo es el cero, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Probabilidad de B igual a cero, por lo mismo que la probabilidad de B eh, evaluado en cero. Ahora aquí hay una característica, ¿no? De esta función de distribución, la P de B es igual a alfa a la X por E a la menos alfa, todo sobre X factorial, ¿no? En general es eso. Para X igual a 0, 1, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, cuando nos pidan siempre cualquier parámetro de observación de tiempo o la tasa promedio, que es lambda, siempre nos van a dar esta condición, o sea, evaluar esta condición de igual a cero. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, si nos mandan a hallar alfa, esta es esta ecuación es lineal, ¿no? Tiene la variable tanto en el exponente como como un coeficiente, ¿no? Entonces, resolverla solo va a ser por métodos numéricos, ¿no? Y no vamos a poderla resolver como sabemos, ¿no? De forma estándar, por así decirlo. Entonces, evaluaremos en cero. Evaluaremos en cero. La probabilidad de que no llegue ningún bus va a ser alfa a la cero. Perdón, aquí siempre me confundo. Esto es B, ¿no? Esto es B. Esto es B. Alfa a la cero por E a la menos alfa. Todo esto sobre B factorial, perdón, sobre cero factorial. Y esto tiene que ser igual al dato que está aquí arriba, ¿no? Que es 0.01. 0.01. Cualquier cosa elevado a cero, esto es 1. Factorial de cero también es 1, ¿no? Entonces resulta que nos queda e a la menos alfa igual a 0.01. ¿Y qué más? ¿Qué más nos queda? Podemos despejar, ¿no? Logaritmo natural de e por menos alfa va a ser igual a logaritmo natural de 0.01, ¿no? ¿Cuánto es eso? Logaritmo natural de e, esto es 1. Y el logaritmo natural de 0.01 es ¿cuánto es? 4 menos 4.6. ¿Están de acuerdo? Es correcto, eso es menos 4, perdón, no los estoy mostrando. Logaritmo natural de 0.01 es menos 4.6. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Oh, Sí, sí. Ya. Entonces, esto resulta que es alfa igual a 4,605. Y bueno, no, todavía no. Resulta que alfa también es igual a lambda por t. Ya conocemos alfa, ya conocemos lambda desde el inicio. Lo que nos falta es t, ¿no? Y esa es la variable que nos pedían al inicio, ¿no? T. ¿Cuánto tiempo se debería observar el experimento, ¿no? Bueno, entonces, eh, resulta que alfa, perdón, t, resulta que t no es más que, ¿dónde está? ¿Dónde está? T va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a alfa sobre lambda, ¿no? Alfa, ¿qué unidades tiene? Es buses, ¿no? Por así decirlo, esto es buses. Y lambda tiene buses por minuto, ¿no? Ya. Entonces, nos van a quedar minutos, ¿no? Obviamente. El periodo de observación, ¿cuánto debe ser? Esto es 4,605 alfa. ¿Sobre cuánto? Sobre lambda. Lambda era un quinto, ¿no? Si mal no recuerdo, estaba acá al inicio, ¿no?
Ya me he pasado. Lambda, lambda era un quinto, ¿no? Aquí está. Porque nos daba ese dato al inicio del problema, ¿no? Que en 15 minutos llegaban 3 buses, sí o sí decía. Entonces es un quinto. Sobre un quinto y todo esto está en minutos. Entonces vamos a multiplicar todo esto por 5 y resulta que el periodo de observación debería ser 23.03, 02, perdón, 02 minutos, ¿no? Y ese es el resultado, ¿no? Eso es lo que nos pedía. Particularidad de este inciso es esto, que si nos piden averiguar algo que no sea la probabilidad de X, B igual a algo, siempre, no, siempre hay que buscar llegar a esto, a evaluar cero, porque es la única forma que vamos a tener de despejar alfa, ¿sí? Porque si evaluamos en cero, esto se va a hacer una ecuación lineal, ¿no? No va a ser posible resolverla, ¿no? Nuevamente les recalco, hay que buscar que B sea igual a cero. En este ejercicio, ¿qué nos decían? Que llegue en este inciso nos decían que por lo menos llegue un bus. Entonces, aquí está esa condición, ¿no? Por lo menos un bus mayor o igual que 1, 0,99. Entonces, menor que 1 es 1 menos el otro intervalo, ¿no? Pero bueno, analizando, menor que 1, ¿qué dato nomás hay en este intervalo? B la cantidad de buses solo puede ser eh, números positivos, incluido el 0, es decir, 0, 1, 2, 3 en adelante. Entonces, si va a valer 0, van a desaparecer varias cosas, va a desaparecer el factorial, va a desaparecer el alfa del coeficiente. Entonces, vamos a poder despejar alfa, ¿no? Y ahí va a ir el problema. El otro inciso ya lo veo más tranquilo, dice, considerando condiciones diferentes, ya. Si nos dicen considerar condiciones diferentes, ya nos olvidamos de esto, que dice el número de buses, nos olvidamos de eso. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún bus arribe en un intervalo de 5 minutos? Si la tasa de arribos cambia a un bus por minuto, ven, entonces nos están dando un nuevo lambda. Eso ya se los dejo a ustedes. Esto es más de lo mismo. Esto es más de lo mismo. Esto igual es Poisson. Poisson porque hay un promedio. Acá la 13, ¿qué dice? Una estación de radio da un par de tickets de concierto al sexto llamante. Eh, Perdón, Que ¿alguna pregunta? está todo claro respecto a la materia. Tenía una pregunta, ingeniero, ¿los walkie-talkies, esos juguetes, trabajan también bajo una frecuencia? Claro, todos se utilizan. En Entonces, otra eso es, materia la mía. Ya. Entonces, dice el número de, eso es lo mismo, ¿no? Una estación de radio da un par de tickets, en este vamos, ¿no? Al sexto llamante que conozca el cumpleaños del locutor. Para cada persona que llama, la probabilidad de que conozca el cumpleaños del locutor es P igual a 0,75. Si todas las llamadas son independientes, se pide. ¿Cuál es la función de distribución de probabilidad? El número de llamadas necesarias para encontrar al ganador. Ya acá ya nos da una super pauta que es bien clara. Nos dice eh, que se da al sexto llamante, o sea, la sexta llamada, al sexto éxito, se le da una entrada. Ahora, ¿cuál es la probabilidad? Perdón, dice, la variable aleatoria es X, el número de llamadas necesarias para encontrar al ganador, ¿sí? Entonces, eh, ¿a qué nos da idea esto? X es la cantidad de observaciones, la cantidad de llamadas. Entonces, es una variable aleatoria de Pascal, ¿no? Y ahí murió el problema. Porque lo demás, ¿qué nos va a decir? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar al ganador en la décima llamada? ¿Sí? Entonces, lo único que hay que hacer es X igual a 10, K es igual a 6 acá, K es igual a 6, nada más, y ya está, ya está.
el inciso C, ¿cuál es la probabilidad de que la estación necesite 9 o más llamadas para encontrar a un ganador? Entonces hay que evaluar la función en mayor o igual a 9. Obviamente es un intervalo abierto, ¿no? Va hacia el infinito, va desde 6 hasta el infinito. Entonces, eh, obviamente vamos a tener que hacer el complemento para hallar el valor de la probabilidad. No le veo el mayor problema a esto. A ver, ¿qué dice este problema? En un sistema de comunicaciones de voz por paquetes, una fuente usuario transmite paquetes de voz eh, digitalizada a una estación de base receptora. Debido a los errores de transmisión que ocurren ocasionados por fading, un mensaje ACK de reconocimiento o no acknowledgement, no reconocimiento, es transmitido de retorno a la fuente para indicar el estado de cada paquete recibido. Cuando el transmisor recibe un no acknowledgement, el paquete es retransmitido. Los paquetes de voz son sensibles al retardo, por lo que un paquete puede ser retransmitido de veces. Si la transmisión de paquete es un ensayo de Bernoulli con una probabilidad de éxito P, o sea, es decir, Bernoulli es una prueba o éxito o fracaso, ¿no? Eso es Bernoulli. ¿Cuál es la función de distribución de Y? El número de veces que un paquete es retransmitido. ¿Cuál es el número de veces que haya la probabilidad de que un paquete de voz sea recibido con éxito en la tercera retransmisión si el máximo del paquete? Esto es binomial, ¿no? Nada más. Binomial. El número máximo es 5. La probabilidad de que la probabilidad de que se retransmite es 1 menos P. Lo único que ahí hay que hacer es esa interpretación nada más. Y ahí está el juego de esto. Pero esto es binomial. Así a la rápida. Sí, es continuas, ¿no? A ver, quería hacer un ejercicio más antes de irnos. ¿Están de acuerdo con que nos extendamos unos 10 minutos más? ¿O lo paramos a las 5? Está bien, está bien, está ¿Sí? bien. Sí. Ya. Entonces, unos 10 o 15 minutos más, por favor. Los problemas que tengan conectar. Ya, a ver, avanzaremos con esto. Dice, esto es algo sencillo. Lo quería hacer porque igual es, a veces no, por lo menos, o sea, yo desde la experiencia que tengo con esto, yo no había aprendido bien esta parte de las variables aleatorias derivadas en variables aleatorias discretas. Me parecía que era un tanto complicado y llegado a su momento no lo he estudiado, pero resulta que era más sencillo, entonces sí me parece práctico perderle el miedo, ¿no? Tal vez. A ver, dice, suponer que el modelo de probabilidad para el número de páginas para el número de páginas de un fax es el número de páginas que envía un fax, ¿no? Esta es la función en la gráfica y dice que es 0,15, la probabilidad es 0,15 de que se envíe 1, 2, 3 o 4 páginas. Es 0,1 de que se envíen 5, 6, 7 u 8, ¿sí? Dice, el costo por página enviada en centavos está dado por la función y, que es 10.5 por x menos 0.5 por x al cuadrado, desde 1 hasta 5 páginas y 50 fijo, es constante, de que se envíe 6 a 10 páginas. ¿Cuál es la función de distribución de y su valor esperado? Ya, entonces, para hacer estos problemas, voy a traer la otra pantalla acá. Lo pondremos acá. Estas son variables aleatorias derivadas, ¿sí? O funciones de variables aleatorias también se les llama. En las continuas sí vamos a hacer un poco más de énfasis en esto, pero también es importante que lo sepamos acá. Ya. Resulta que vamos a tener una variable aleatoria de una función de y, ¿no? Que puede ser un g de x. En este problema resulta que eso es 10.5 por x por 0.5 por x al cuadrado. Y nada más, ¿no? Bueno, y 50. Esto ahí está muy colapsado, por eso está lento. Un rato. Ya. Entonces,
Ahora sí, perdón. Resulta que vamos a tener una variable aleatoria derivada que va a ser y. Vamos a tener una variable aleatoria y que va a ser 10.5 por x por menos 0.5 por x al cuadrado por x al cuadrado. Pues esta cosa ya se ha vuelto loca. 10.5x menos 0.5 por x al cuadrado para los valores de x que estén entre 1 hasta 5, ¿no? X es la cantidad de hojas que se va a transmitir por el fax, ¿no? Y es 50 para 6 a 10 hojas, ¿no? Eso dice. Ya. Entonces, esto es bien sencillo hacer estas de las variables aleatorias derivadas, ¿sí? Tenemos todo el espacio muestral de X, ¿sí? Tenemos X, ¿qué valores puede tomar el espacio muestral? Es decir, X que pertenece al espacio muestral de X. O lo mismo, ¿qué valores puede tomar X? Puede tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. ¿Sí? Pueden tomar todos esos valores. ¿Qué nos están pidiendo? Un segundo antes de seguir. Nos están pidiendo la PMF de Y, ¿no? Es decir, nos están pidiendo esto y su esperanza, la esperanza de Y. Bueno, entonces veamos a ver qué podemos hacer con esto. ¿Qué podemos hacer con esto? Vamos a hacer varias cosas. Por lo general a mí, yo prefiero hacer esto, ¿sí? Prefiero hacer una tabla XY, P de X y P de Y vamos a definir aparte, ¿sí? Acá vamos a poner todos los valores que X puede tomar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y Y, ¿qué valores va a tomar con estas? ¿Qué valores va a tomar con estas? Evaluando la función de Y, ¿no? A ver, vamos a traer un momento la ventana de la calculadora. Tenemos que Y es 10.5 por X, que vamos a poner 1 primero, por, perdón, menos 0.5 por 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso es para cuando vale desde 1 hasta 5, ¿no? 6, 7, 8, 9 y 10, acá me olvidé de la tabla, ¿no? No, X solo puede tomar valores desde 1 hasta 8, está bien. Va a tomar el valor de 10 acá, 10 centavos es, ¿no? Está expresado en centavos. Vamos a ir cambiando a 2, 19, vamos cambiando a 3, 27, vamos a evaluar en 4, 34, vamos a evaluar en 5, 40, y en 5, hasta 5 no más vale esa función, ¿no? Esa ecuación, como indica acá, ¿no? Acá dice, ¿no? Hasta que vale 5, mientras x valga 5, vale eso. De ahí en adelante hasta 10, vale 50, y sí o sí. Entonces pondremos eso, con otro color lo voy a poner. Vale 50 y vale 50. Ya.
Ahora en esta otra tabla, bueno, en esta otra fila, perdón, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el valor de probabilidad de X. Cuando X vale 1, ¿qué probabilidad tiene? 0.15, 0.15. Cuando X vale 2, también vale 0.15. Cuando X vale 3, también vale 0.15. Cuando vale 4, también vale 0.15. Y cuando vale 5, 6, 7 u 8, vale 0.1. Listo. ¿Qué más? Ya está, prácticamente ya está. Ahora, ¿qué es lo único, qué es el paso que sigue? ¿Qué recomiendo yo que podríamos hacer? Ver cuántos valores diferentes hay de Y. Voy a ir marcando. Este valor es diferente. Este color no está marcando bien. Este sí se nota. Este es diferente, diferente, diferente. Y estos son iguales, ¿no? Entonces, el espacio muestral de Y que pertenece al espacio muestral de Y, o lo mismo decir, Y, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar 10, 19, 27, 34, 40 o 50, ¿no? Solo puede tomar esos valores, ¿sí? Entonces, ahora hay que definir la función de probabilidad de Y, la PMF, que va a ser P de Y igual a Y. ¿A qué ha de ser igual esto? Hay que hacer de nuevo toda una agrupación. A ver, lo voy a poner por partes. P de Y de 10. No, lo voy a poner así. Vamos a ponerlo de esta forma. La probabilidad de que Y valga 10 es 0.15. De que valga, así lo voy a pintar, de que valga 19 también vale 0.15, de que valga 27 vale 0.15 y de que valga 34 también es 0.15. Entonces, la probabilidad de que Y valga 10, 19, 10, 19, 27 o 40 es 0.15, ¿no? 0.15. Ahora vamos con otro caso. La probabilidad de que Y valga, este es diferente, ¿no? Lo voy a anotar acá. De que Y valga 40, vale 0.1. Y igual a 40, vale 0.1. Y la probabilidad de que valga 50 es la suma en realidad de que valga 6, 7 u 8, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a valer? Va a valer de que Y valga 50, va a ser la suma de que valga 6, de que valga 7 y de que valga 8. O lo mismo decir que 0.1 más 0.1 más 0.1, acá borramos esto, y esto es 0.3, ¿no? Solo he puesto nada más para hacer memoria, ¿no? A ver, nuevamente, ¿cómo podemos verificar que esto esté correcto? La suma de todos los valores tiene que dar igual a 1, ¿no? 0.15 aparece 4 veces, eso es 0.6, más 0.1 que aparece una vez es 0.7, más 0.3 que aparece una vez es 1, ¿no? Está correcto, por lo tanto, entonces, todo esto, este bloque lo estoy tratando como 1, si se dan cuenta. Si es igual, si Y es una igualdad, entonces toda esa probabilidad se suma, ¿no? Los otros componentes lo estamos tratando como si fueran diferentes, ¿no? Lo único que sí tienen probabilidad igual y los estamos agrupando, nada más. El valor esperado, la esperanza de Y. Esperanza de Y, que es igual.
es la sumatoria de Y que pertenece al espacio muestral de Y por la función de distribución de probabilidad de Y. Esto es bien sencillo, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Cuando es discreto no hay mucho problema, va a ser Y por su probabilidad, es decir, 0, que Y, ¿cuánto vale acá? Vale, el primer valor es 10 por 0.15 por su probabilidad. Siguiente valor, 19 por 0.15, no sé si alguien puede ir calculando. El otro es 27 por 0.15, 27, perdón, y 34, eso no he copiado mal. 34 es, ¿no? 34 por 0.15. Esto más. Y acá también lo pondremos. 34, 40 por 0.1 por 0.1 y 50 por 0.3. ¿Alguien tiene ese cálculo, por favor? Esa es la esperanza. ¿Alguien puede ayudarme con eso, por favor? ¿Nadie? Ya. A ver, vamos a poner cuánto vale esto. 10 por 0.15 más 19 por 0.15 más 27 por 0.15 más 34 por 0.15 más 40 por 0.1 más 50 por 0.3. 32.5. Ese es el costo, ¿no? Centavos. La esperanza de Y son 32.5 centavos. Listo, ese es el resultado. Este ejercicio es muy similar, pero bueno, a ver, recapitularemos antes de darlo por terminado. A ver, ¿qué es lo que he hecho? Nos daban y nos decían que teníamos una función de distribución de X y una variable aleatoria derivada, y esta estaba definida así. Esta variable aleatoria derivada nos la pueden presentar verbalmente, o sea que el precio de un plan es tantos por minuto, etcétera, como fuere. Entonces, lo que hay que hacer para encontrar la función de distribución es evaluar poner una tabla XY, poner todos los valores posibles que puede tomar la variable aleatoria origen, que es X, en este caso puede tomar desde 1 hasta 8, y evaluar la función Y. De 1 a 5 vale esta función y de los otros valores vale 50. Entonces vale 10, 19, y hasta llegar a 50, 50, 50. Luego copiamos la probabilidad de X para cada valor, ¿sí? Copiamos y ahí terminó el drama. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que asociar donde la probabilidad sea igual, se asocia con Y. Por ejemplo, ahí podemos ver completo. Podemos ver que hemos asociado Y igual a 10, a 19, a 27 y a 34 porque la probabilidad vale 0,15, ¿no? Entonces la probabilidad vale 0,15 para que Y sea igual a 10, 19, 27 o 34, ¿sí? Vale 40, solo está 0,1. Y acá hay una triple, bueno, en realidad acá lo que ya importa es que los tres son iguales. Cuando Y sea 50, así estos sean diferentes, hay que sumarlos, ¿sí? Entonces es 0,3. Sí, esa es la idea principal. Si son iguales en algún término, se los toma como un bloque y el valor de la probabilidad se suma, ¿sí? Es que, ¿cómo podríamos interpretar esto? Para diferentes entradas, una misma salida,
Entonces la probabilidad de la salida es equivalente, ¿no? A la suma de las entradas. Es una inclusión, ¿no? Bueno, este ejercicio tal vez lo puedo dejar para ustedes. Lo voy a subir al portal, esto como participación. Es lo mismo. Dice, en realidad estos dos me gustaría que lo hagan. Expresarte. Sí, quiero que hagan estos dos, el 3 y el 4. Y el 5 lo vamos a dejar para la otra clase. Y yo lo voy a hacer. Lo voy a subir al Classroom, no se preocupen, ahora mismo. El 3 es más de lo mismo. El 4, a ver, el 4 ¿qué dice? Se monitorean 3 llamadas y se observa si cada una es una llamada de voz o de datos. La variable aleatoria n es el número de llamadas de voz. Asumir que tiene la función de distribución, ¿dónde está? Que sean 0 llamadas de voz es 0,1. Que sea 1, 2 o 3 llamadas de voz vale 0,3 de probabilidad. Tiene 0,3 de probabilidad. Dice, las llamadas de voz cuestan cada una, cuestan 25 centavos cada una y las de datos 40 centavos cada una. La variable aleatoria n, no, perdón, y las de datos valen 40 centavos cada una. T en centavos es el costo de las 3 llamadas monitoreadas en el experimento. Expresar T en función expresar T en función de N y hallar la PMF de T y su esperanza, ¿sí? En realidad lo único que acá de distinto que les estoy dando la función Y de forma, en forma textual, o sea, no es en base a esto tienen que hallar una ecuación, ¿no? Tienen que dar con una ecuación para relacionar tanto T con N, ¿no? Luego dice hallar la PMF de T y su esperanza. Entonces estos dos vendrían a ser lo mismo. Este 3 es prácticamente lo mismo que yo he hecho, que este anterior ejercicio, y este 4 es lo mismo, pero con una instrucción, con la ecuación, con la relación en forma oral nada más, ¿no? Luego, este 5 lo voy a hacer yo. Dice, un nuevo plan de facturación de telefonía celular tiene un costo de $15 al mes. Bueno, creo que no vale la pena si lo voy a hacer yo. Esto lo voy a subir yo al Classroom, no se preocupen. Todo esto, estos dos enunciados, y esa va a ser la tarea. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de que cerremos la sesión? Nada. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Ya, voy a dejar de transmitir la pantalla, no se preocupen por sacarle foto, nada. Esto va a estar ya disponible en el Classroom. Los dos ejercicios que tengan que hacer va a estar como una tarea. Y nada, esos dos ejercicios quedaríamos. Este queda pendiente para la próxima clase, lo vamos a resolver antes de empezar la siguiente clase. Y ya para las variables aleatorias continuas sí voy a tomar en cuenta los ejercicios de su práctica, ¿no? Pero como han visto en gran parte, los ejercicios están bastante accesibles, les diré la verdad. Por lo menos en los que hemos visto acá, dice, este igual está sencillo, un bloque de 100 bits, este lo hemos analizado. Un intento para comprar tickets, luego, es igual, no está complicado de analizar. Todos estos ya hemos analizado, hasta el 13, incluso el 14. Entonces, igual vayan avanzando su práctica, ¿no? Vayan avanzando su práctica. Cualquier duda que tengan igual respecto a su práctica, pregúntenme. Ya les he dicho, tal vez no les responde ese rato, pero algún momento les voy a responder, ¿no? Bueno, había uno de sus compañeros que me ha preguntado si para los repitentes podría haber alguna forma de que validen su nota. Todavía lo estoy viendo si va a ser con una práctica o con una prueba,
pero sí los repitentes que quieran revalidar su nota, o sea, va a ser la misma, no va a subir. Van a tener alguna tarea para validar, ¿no? Nada más. Bueno, entonces con eso estaríamos terminando. Yo creo que máximo en un plazo de 30 días pondremos, o después de su examen, voy a determinar eso a los repitentes, ya les voy a avisar, ¿no? Que, bueno, a los que quieran repetir su nota de auxiliatura, ¿no? Eh, ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de que cerremos la sesión, antes de que nos desconectemos? Bueno, entonces si es así, si nadie tiene ninguna duda, nos estaríamos viendo la próxima semana. Vamos a concluir el ejercicio este que nos ha faltado, bueno, que me ha faltado terminar. Y hasta la próxima semana. Entonces, pues muchachos, cualquier duda al WhatsApp, en el Classroom también. Y nos estamos viendo a la próxima semana.